A lo largo de mi vida he visto un incontable número de personas orando y me he preguntado cuál es exactamente la razón por la cual lo hacen, buscando una respuesta diferente a la obvia, pero no la encuentro. La respuesta es la obvia. Su propósito es pedirle a su hipótesis de Dios por algo que desean o necesitan. Un poco como si Dios fuera el genio de la lámpara. El resultado de su ejercicio siempre es una de tres posibilidades. Sus peticiones son escuchadas y se cumplen. Sus peticiones son escuchadas, pero no se cumplen. Sus peticiones son escuchadas y quizás suceden eventualmente. Muchos se sentirán ofendidos por decir esto, pero tendrían los mismos resultados si sus peticiones se las hicieran al techo, o a un zapato, o a uno de los muchos otros dioses. Pero lo más curioso es que los creyentes rezan aún aceptando que la voluntad de su Dios es imperativa, resultado de un plan que con estoicismo llaman perfecto. ¿No es eso contradictorio? Si el plan de Dios es perfecto y estamos sometidos a su cumplimiento, de nada sirve rezar. Las cosas pasarán sin atenuantes porque así estaban predestinadas desde el origen del tiempo. La oración es apenas un ejercicio de introspección y genera la sensación de compañía, la falsa percepción de protección. Los creyentes que rezan por llegar a buen destino antes de un viaje por carretera lo hacen porque sospechan que Dios puede estar distraído con sus múltiples ocupaciones y tal vez deban recordarle que viajan para evitar cualquier accidente. Si en el destino está escrito un siniestro, según la aceptación ciega al plan maestro, pues pasará, sin que nada pueda hacerse para evitarlo. Ellos, en realidad, no rezan para que el destino se altere, lo hacen porque desean que si hay una tragedia, las víctimas no sean ellos. ¿No es eso mezquindad? Entonces pienso que tal vez la gente reza por gratitud. Gracias Dios por los favores recibidos. Pero nunca rezan cuando algo salió mal. Para esos momentos hay frases de cajón que han funcionado por generaciones. No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. O los tiempos de Dios son perfectos. Mejor dicho, aceptan con cabeza gacha que en ciertas oportunidades Dios planeó que las cosas no funcionaran para ellos, y sus razones tendrá. Así se niegue, en el fondo queda la molestia de que a alguien diferente le salieron bien las cosas, y eso es injusto. Oró en la mañana, invocando a la protección del Todopoderoso, aquella persona que resultó asesinada por un sicario. Es altamente posible. Oró el sicario invocando a la colaboración del Todopoderoso para que todo le saliera según lo planeado, sorteando con agilidad y sangre fría todos sus desafíos. De eso que no le quepa la menor duda. Los creyentes saben sortear con agilidad las contradicciones que a diario sus creencias les plantean y tienen una respuesta para todo. Pero la que encuentro más acomodada a la conveniencia de su discurso es: el Señor trabaja de formas misteriosas. Esa la usan cuando rezar no les ha servido para nada, cuando no hay cómo justificar la maldad humana o la injusticia y, sobre todo, las tragedias que fácilmente podría evitar un ser de poder absoluto que con el chasquido de sus dedos creó todo lo visible y lo invisible. ¿Los niños que sufren terribles enfermedades son resultado del plan perfecto? ¿Es un desafío que Dios pone para que nos unamos en oración? Yo entiendo y respeto profundamente la necesidad que tienen las familias que sufren los rigores de enfermedades catastróficas en sus niños, de no sentirse solos, de estar apoyados, de someterse a la idea de que si una oportunidad de mejoría vendrá como consecuencia de rezar, pues lo harán. Entiendo que quieran solicitar una cadena de oración para hacer ese clamor más contundente. Si el niño se cura,
atribuirán al poder de la oración la mejoría de su situación y sentirán que su Dios es misericordioso por haberlos escuchado. Pero difícilmente le reclamarán por qué, en principio, su hijo fue escogido para tan insoportable sufrimiento. Sin embargo, niños mueren de hambre al día en el planeta sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo. ¿Por qué se salvan unos pocos en particular? ¿Dios tiene hijos preferidos? Cuando sacamos de la ecuación a la hipótesis de Dios, todo cobra sentido. No hay plan perfecto. Las cosas no suceden o dejan de suceder por voluntad de un todopoderoso. Recorremos la vida atravesando estaciones. Habrá maravillosas épocas de verano y difíciles momentos de invierno. En ocasiones sufriremos de injusticias, de dolor. En otras gozaremos de la algarabía de la felicidad. Algunas veces dependeremos de nosotros mismos y en otras de nuestros semejantes. En otras las cosas sucederán simplemente. Acertaremos, nos equivocaremos, aprenderemos de los golpes. De eso se trata la vida. Y pase lo que pase, hay una verdad incontrovertible, irreductible. Hacen más por el mundo 2 manos trabajando que 1.000.000 de manos juntas en oración. Piensa libre.